fatal la conexión de Zoom. Es que hoy día estábamos en Meet, Robert. Ese fue yo creo que es distinto, a mi juicio. Estamos, parece que ya estamos. Sí. Bueno, súper bien. Debiesen unirse más personas, pero de modo de no atrasarnos. Empezamos. Sí, voy a dejar proyectado tu presentación, Robert, y usted dirá. De todos modos. Usted tiene que. Sí, está bien. Yo lo hago, no te preocupes. Aquí estamos. Sí. Tenemos que saludar, yo creo que presentarnos. Sí, por favor. Tenemos una cierta cantidad de participantes y estamos dentro de la hora. Así es. Así que cuando usted quiera, querido. Bueno, tengo mucho gusto de estar en esta presentación. Qué bueno que hayan venido, les doy la bienvenida con mucho gusto, con mucha alegría. Ha sido esperado. Voy a estar con Sergio Gómez, que también es de la Escuela de Psicología. Tal vez él quiera decir algunas palabras. Serán bienvenidas si quiere decir algo. Ponen aprieto, don Roberto. Sí, saludarlas a todas, saludarlas a todos. La verdad que bueno, en primera instancia y para aquellos quienes hayan estado ya conectados hace un rato, pedirles disculpas si hubo alguna confusión por motivos de fuerza mayor. Tuvimos que mover la charla a las 8 y no a las 7 como inicialmente teníamos proyectado. Y esto nos pasó con esta charla y nos va a pasar con todas las que vengan a continuación, dado que después pensamos que en el horario de verano a las 7 de la tarde quizás uno sigue haciendo otras cosas, dado que hay luz, y si que algunos tienen la posibilidad de moverse un poquito más, aprovecharán esa luz para poder hacerlo. Entonces, eso. En segunda instancia, agradecerles a todas y a todos por acompañarnos. La idea de estas charlas que están dentro del marco del diploma y el magíster en mindfulness relacional y prácticas del bienestar que tenemos, que desarrollamos en la escuela y que deriva del área de desarrollo humano y bienestar de la escuela también, supone que nos puedan conocer un poco más y conocer un poco más nuestros programas desde adentro. Si bien las charlas siguen siendo temáticas en ese sentido y no redundan absolutamente sobre lo que hacemos en la malla y eso, sí se extraen dentro de lo que desarrollamos, dentro del marco investigativo, dentro del marco académico en el que nos desarrollamos. En ese sentido es aprovechar de invitarlos a todos a que si es que por algún motivo o razón o circunstancia quisieran conocer un poquito más qué es lo que hacemos, además de hoy día, obviamente, dentro del diploma, dentro del magíster o en los cursos que impartimos, por favor no duden en escribirnos. Yo les voy a dejar mis datos. Dicho sea de paso, y que quizás era lo primero que he dicho, yo, como bien dijo Roberto, soy Sergio Gómez, trabajo en la Escuela de Psicología, soy director de posgrado de la escuela. Y por lo tanto, encantado de poder compartir con todas y con todos ustedes todo el contenido que tengamos. No quiero quitarte más tiempo, Roberto, y no quiero quitarle más tiempo a quienes nos acompañan hoy día. Entonces, eso, cuando usted diga, estimado mío. Bueno, muchas gracias, Sergio, por acompañar y estar aquí. De verdad, muchas gracias. No, de nada, encantado. Ahora estoy preocupado porque me acabo de dar cuenta entonces que a lo mejor algunas personas venían a otra hora y realmente lo siento. Vamos a empezar inmediatamente. Es posible que algunos no hayan ni siquiera podido quedarse, pero con los que estamos tenemos un muy buen número para conversar. Entonces pienso que voy a hacer una exposición. De todos modos, Robert, disculpa que te interrumpa. De todos modos, para aquellos y aquellas que no pudieron quedarse, esto queda grabado y va a quedar, les va a llegar al link donde se inscribieron, les debiese llegar un mail donde va a estar el link donde pueden revivir la charla. En general las charlas, todas las que se hacen, las 30 y algo que se van a hacer a lo largo de todo este proceso en los distintos programas, no solamente de estos temas, sino como de otros temas varios. De hecho, en este momento en simultáneo está Jorge Sangüesa, el decano, hablando sobre habilidades directivas y desarrollo organizacional dialógico.
quedan grabadas en el mismo sitio, así que pueden revivir esta y otras charlas. Incluso la de Claudio, que fue la anterior. Bueno, entonces vamos a comenzar. Soy Roberto Aristegui, soy un psicólogo clínico. He tenido un interés fuerte en el desarrollo humano desde el punto de vista de la experiencia, en ese enfoque he trabajado. Simultáneamente me ha movido mucho el tema del lenguaje y de escuchar a las personas, de comprender o de entender lo que dicen. E incluso, tal vez la experiencia más original que determinó que esto me apasionara como tema de investigación y de desarrollo fue las primeras veces que vi en terapias de grupo a personas expresarse. Fue una cosa muy sorprendente que pudieran poner en palabras expresivas, no solo en un léxico abstracto, sino que se expresaran, que trajeran el mundo interno a la comprensión con otro, a la comunicación. Yo quedé completamente sorprendido y creo que vi una magia que no pude comprender en ese momento. Me tomó años pensar y darme cuenta, estudiar. No sabía cómo lo hacían, no sabía qué había en juego, no entendía a lo mejor que había un proceso de preguntas, de escucha. Eso era transparente para mí, yo veía como lo que pasaba. Me tomó muchos años después estudié filosofía motivado por eso, para aprender lenguaje, pero no era por una cuestión abstracta, era por tratar de comprender lo que pasaba en la terapia. Cuando finalmente me encontré con una cierta concepción que se llamaba la autorreferencia, que las personas cuando hablan de sí mismas se refieren a sí mismas en primera persona, hablan del yo, del mí, ponen una cara especial, usan ciertas expresiones como formas verbales. Generalmente en esos momentos dicen lo que sienten ahí, aquí y ahora. Eso se llama performatividad. Entonces tomó un nombre. Yo no tenía idea que era eso, que era una autorreferencia. Después me tomó otros años estar dedicado a darme cuenta, bueno, ¿y qué hace que alguien llegue a ese punto? Entonces había que observar a los terapeutas y ellos preguntaban y preguntaban y preguntaban y llamaban a la primera persona, como que le decían, ¿y cómo es para ti? Si un argentino, ¿y cómo es para vos? Pero, no sé, 17 veces en una terapia grabada, pero era transparente, me acuerdo de eso, no se veía. Entonces, darme cuenta que había una manera de autorreferirse. Bueno, en ese contexto, yo trabajaba y había un proceso de terapia que usaba la meditación, se hablaba de meditación, no de mindfulness. Y las personas aprendían a tener lo que se llama una experiencia de ser, una manera de venir a estar en un contacto consigo mismo, que era una experiencia peak. Experiencia peak quiere decir una experiencia dentro del desarrollo de uno, en el cual me doy cuenta de que tengo un momento especial de ser, donde yo soy algo así como autorrealizado, viene de Maslow. Todo lo que yo quisiera hacer en la vida parece que se da en ese momento. Y eso estaba asociado a experiencias como de tipo, no sé, subí a tal parte, hice tal viaje, pero Maslow empezó a encontrar que estas experiencias podían ocurrir todos los días en la vida de uno, podían ocurrir a la vuelta de la esquina, podían ocurrir cuando yo me encuentro con alguien, cuando converso, cuando miro un paisaje, cuando veo un niño, cuando me pregunto cosas. Entonces ya dejaba de ser solo un evento espectacular de un tipo de aventura especial que puede ser así, y pasaba a ser una manera de referirse a sí mismo. Y aquí se junta con el otro tema. O sea, había una manera en que las personas podían hacer un camino consigo mismas. Y se usaba esta experiencia de ser o de meditar, que se entendía casi como trascendental en ese tiempo. No me refiero a la meditación trascendental, quiero decir que era como muy trascendente, no necesariamente a eso. Y cuando las personas se colocaban en ese punto, desde ahí podían mirar su vida, comprender su vida, incluso los momentos bajos, difíciles, problemáticos,
si los miraban desde lo que era la mirada esencial, esos momentos existenciales difíciles se podían transformar. Yo estaba muy sorprendido. Entonces, cuando hace muchos años trabajando en esa línea, como de transparentar el ser, por así decirlo, trabajábamos con un equipo llegando a que las personas tuvieran experiencias de ese núcleo positivo de su vida y que desde ahí cambiaran su vida. Cuando apareció Mindfulness, yo pensé que era una oportunidad importante porque esa misma experiencia de ser estaba tomada fuera del ámbito clínico. Se puede aplicar a la clínica, pero estaba para todas las personas. Y estaba estructurada de una manera en que uno podía practicarla en un determinado tiempo, que era breve, eran 8 sesiones, y podía tener una metodología con la cual hacerlo sin que necesariamente fuera un camino de autoconocimiento clínico, sino que era un autoconocimiento como más amplio, sin decir que lo otro sea estrecho, pero que está muy delimitado. Entonces me empecé a dedicar a eso, tomé esos cursos, quise formarme y me di cuenta que sí, que había un bagaje muy profundo y que se podía trabajar en un plano profesional. No, no es que yo quiera decir que esto tiene que ser profesional, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que era algo aprendible. No era como en la época en que yo por primera vez contacté este tipo de metodología, en que eran cuestiones como asociadas a personalidades muy fuertes, que eran gurús o que eran maestros y que lo hacían ciertas personas que daban un camino casi iniciático de vida. Ahora se trataba de algo que tú podías practicar para la vida cotidiana y lo podías aprender y lo podías transmitir y lo podías reproducir. No estaba conectado con una concepción cuasi religiosa, no digo que así lo fuera, pero como que estaba en otro dominio. Bueno, cuando conocí Mindfulness, a poco andar, yo tomé conciencia que la traducción que se había hecho de la práctica que estaba en el budismo, que después se recogía en el budismo zen, la práctica estaba traducida a un esquema occidental que era un poco individualista. O sea, se creía que yo tenía que aprender a meditar o a aprender una práctica, una técnica, una metodología que estaba como en mi mente. Incluso el nombre es mindfulness, es como mente plena, es como que esto ocurre dentro de mí. No sé si te acuerdas cuando uno va en los aviones y te dicen si hay una baja de presión, van a caer las mascarillas y trata de tomarla y ponértela, y si quieres ayudar a un niño no lo hagas, espera, póntela tú primero. No sé si te choca eso, como que el impulso inicial es yo quiero ayudar a la persona, claro, pero si no lo reflexionas puede que no la puedas ayudar. Pero la motivación inicial es que tú te preocupas del otro. Te sale como de una manera no deliberativa, por eso te lo avisan. Entonces, centrándome en que las personas somos relacionales y no seres aislados, yo estuve muy interesado en desarrollar una línea y en proponer una línea de mindfulness relacional, en comunicarme con un grupo, contarles la idea y estuvimos de acuerdo en desarrollarla. Y eso es lo que hemos hecho. Hicimos un diploma en esa línea, un magíster, y hemos empezado a producir. Ahora les cuento que durante este mes va a salir la primera publicación de un libro de Springer de mindfulness relacional. Sale este mes. Digamos que el día 11 mandamos las pruebas y estamos a 12, ¿no? Así que es como que está como calentito, digamos, y está listo para salir del horno. Así que estoy bien contento, está en ese momento. Bueno, voy a ir avanzando con esta presentación y les voy a ir contando algunas cosas. Mi énfasis va a estar más en hablar, aunque las láminas están de trasfondo y las pueden tener. Si vamos avanzando, no sé si yo también estoy de coanfitrión, bueno, pero en todo caso ahí está. Yo quisiera proponerles una concepción de la enacción y la neurofenomenología y el lenguaje también como un encuadre para mirar el mindfulness y mirarlo de una manera que no sea solo individualista. Y en ese sentido me interesa un tipo de lenguaje
no lingüistizar una cuestión que es de meditación, sino que decir de que la realidad humana se da en un espacio de consenso, se da en un vínculo. Y en ese punto yo sigo bastante algunos lineamientos que tiene Varela y Maturana, que ellos proponen que el lenguaje es como muy importante. Ya les voy a mandar el Relational Mindfulness, se llama. Relational Mindfulness, el libro de Springer. Lo vamos a fotografiar y darles el vínculo. ¿Ya? Eso, tal cual. Ahora, en el marco de la enacción y la neurofenomenología, donde están las ciencias cognitivas, donde está la enacción como fundamento, se puede ver un planteamiento que pasa por el lenguaje, pero que no se queda en el lenguaje. No es un lingüisticismo, sino que se aborda más bien un problema, que es muy importante, que cuando tú entras a la experiencia, esa experiencia se siente. Sin embargo, si tú quieres compartirla, comunicarla, la tienes que decir. O sea, tienes que ser parte de una comunidad de lenguaje. O sea, si Robinson Crusoe meditara, necesitaba viernes, alguien que hubiera ahí. Y si no tenía su lenguaje, habrían tenido que ponerse de acuerdo en un código para saber qué es lo que querían decir. No sé si les parece la metáfora que les muestro. Hay otra película posterior de un náufrago, Tom Hanks, en que él le habla a una pelota y le habla a una persona. Le habla toda la película. O sea, él es una persona que tiene experiencia, que vive algo que es un sufrimiento, pero necesita también compartir, comunicarse. Entonces, cuando uno se comunica, ocurre que los términos con los cuales me comunico involucran términos singulares, términos referenciales singulares, que tienen que ser Perfecto. especificados en la ¿Sí? propia lengua, en el propio código materno. Entonces nos podemos comunicar, pero para especificar necesitamos tener esa comunidad. No es que esté por el lenguaje como un lingüisticismo, como dije, sino que lo que quiero decir es que el lenguaje te recuerda que hay un vocabulario, que eres parte de una comunidad, que el sentido es compartido, que no es una referencia absoluta personal. Entonces creo que si mindfulness es tan importante hoy día, yo creo que lo es porque te permite el acceso a un referente directo que no es puro lenguaje, pero que se articula en el lenguaje. Incluso creo que si tú eres compasivo y tú quieres desearle el bien a alguien, de acuerdo, se lo intencionas, a lo mejor no lo dices, tal vez lo dices por dentro, pero lo haces en un lenguaje. Bueno, voy a avanzar un poco con esto, mostrando algunas cosas de mindfulness. Voy a hablar de que la enacción y la neurofenomenología pueden ser un programa para investigar en mindfulness. ¿Qué es lo que se entiende por enacción y neurofenomenología? Es un programa de investigación en las ciencias cognitivas que propone que la representación no es el último punto, que la comprensión de lo cognitivo no es solo la imagen, sino que es lo que se siente. Esto que se siente se pone en palabras en una comunidad, pero no es como la representación mental, es lo que se vive y se comunica. Eso se llama un programa en tercera y primera persona. Varela propone que la ciencia está en tercera persona, o sea, describe más bien que así es como ocurre, y trae a la mano la idea de que si yo me conecto con la primera persona, como lo hace la fenomenología, como lo hace la terapia, como lo hace la meditación, tú pones en consonancia dos maneras de conocer. Una que tú vives y otra en la que tú tienes consenso para describir las cosas desde una objetividad. Entonces juntas una posición subjetiva con una objetiva. Propones un cruce entre la tercera y la primera persona, y ahí aparece la segunda persona. Por ejemplo, yo soy tu segunda persona en esta conversación si tú quieres participar. O si yo hablo y tú me escuchas, tú puedes decir, ahora yo soy la segunda persona. Y los demás pueden ser una primera persona plural, pero también puede ser una segunda persona también plural, una comunidad.
y también podemos adoptar el punto de vista externo, objetivo, pero la mediación es hecha por la segunda persona. Esa segunda persona es lo que nosotros queremos aportar al programa de la enacción y neurofenomenología de Varela, y a eso le llamamos mindfulness relacional. Vamos a avanzar un poquito. Ahora, la práctica está enmarcada en ciertas definiciones. Veamos la definición de mindfulness que está en uso. Hay varias definiciones, hay 4 en el fondo. Hay una definición científica, hay una definición de ciencia social o de psicología social, hay otra de tipo budista, que paradojalmente occidental, es de California, es budismo occidental, y hay otra que es una definición de neurociencia, que es la que le ha dado bastante peso a este movimiento. Seguimos avanzando con las definiciones. Lo que acabo de decir, la científica, avanzamos entonces. La social, adelante. La budista occidental, sí. Y las del cerebro, que están relacionadas a las teorías del apego. Esto sería tercera persona, por supuesto. Avanzamos un poco en esto. La definición operacional, la que más se ha trabajado, es dada por Kabat-Zinn. Él dice que meditar o mindfulness se refiere a prestar atención de una forma particular intencionalmente en el momento presente sin juicio. Esta es la definición que todo el mundo ha considerado y ha tenido discusión. Se puede modificar. Germer, un autor muy central en la línea de la compasión, la modifica, habla de prestar atención en el momento presente, pero básicamente parten de este enunciado. Veamos lo que sigue entonces. Estos son los 3 elementos que se han discutido. 3 elementos. Intencionalmente, centrado en el presente, ausencia de juicio. Hay autores que a veces, como una mnemotecnia, ponen un triángulo y dicen, bueno, tenemos 3 ángulos aquí en juego. Lo hacen como una manera de tenerlo presente. Hay que ver los 3 ángulos. Se ha discutido si son los 3 componentes necesarios. Se cuestionó en un momento la intencionalidad y se propuso más bien atención al presente y ausencia de juicio. Finalmente hubo una discusión fuerte y quedó la de 3 partes. Veámoslo a continuación. Ahí están las referencias. O sea, en el primer momento, hasta el 2004, hubo esa discusión, pero después la reformulación de Shapiro, que todavía se usa y que es una excelente manera de entrar a la concepción como para profesionales de salud mental, de salud física, para ciencias sociales, para ingeniería. Yo creo que uno puede basarse en la posición del libro de Mindfulness de Shapiro y ahí está toda esta conversación. Si avanzamos un poco, la intención se refiere a básicamente estar motivado, estar orientado a estar aquí. Avanzamos otro poco a la atención. Tiene que ver con tener esa capacidad de flexibilidad. Esto es bien interesante porque meditar no significa prestar atención a un puro objeto. Incluso no necesariamente una orientación al objeto primariamente. La orientación a los objetos viene a veces cuando uno pierde la atención. Entonces busca algo para recuperarla. La verdad es que cuando tú estás conectado, lo haces de una manera como un ser en el mundo, como una conexión total. No estás separado en sujeto y objeto. Estás como en una conexión. No estás absorto, abstracto, como cuando alguien está volado y tú dices, no, anda en otro mundo. No, está completamente presente en el borde. No está fundido con la realidad. Entonces es flexible, es un proceso muy flexible. Y no se da por un puro canal. Meditar se puede dar por respirar, pero no es solo respirar. Esto es novedoso. Se puede dar al escuchar, al sentir, al caminar, al estar presente. Lo puedes hacer sintiendo los pies en el walking meditation o meditar caminando.
finalmente lo puedes llevar a toda forma de estar consciente, porque toda conciencia es conciencia de estar consciente. Y si tú focalizas la atención, puedes estar en tu vida así, puedes estar consciente de ti mismo, y tú no eres un objeto, tienes una presencia que no es un objeto. Bueno, avanzamos un poquito. La actitud se refiere básicamente a esto de no enjuiciar, lo que quiere decir que no quiere decir que yo no tenga juicio o que no tenga memoria. No quiere decir que estoy en un momento, momento tras momento y me olvido. Quiere decir que soy capaz de tener una distancia respecto de mis juicios. Porque mis juicios, tal vez yo estoy identificado con mis juicios, pero si yo profundizo en algún tipo de juicios, voy a llegar a que estoy también en una conexión con los prejuicios, que son de la cultura, y yo puedo estar identificado con la forma en que me socialicé. Podría incluso tener prejuicios acerca de qué es lo que significa meditar, etcétera. Qué significa ser una persona, qué significa vivir aquí, etcétera. Podemos avanzar otro poco. Bueno, todos estos conceptos y términos confluyen en algo que se ha llamado repercepción. Shapiro dice que el mecanismo que está a la base todavía tiene que ver con una repercepción. Fíjense que todavía hay un lenguaje aquí como mecanicista, todavía se habla de mecanismo. Todavía hay una cierta concepción cognitivista tradicional. Bueno, ahí volvimos atrás con la presentación, por alguna razón, pero vamos a retomarla. La repercepción, en todo caso, yo creo que es un elemento interesante para lo que estamos conversando ahora, porque repercibir es una manera en que se construye una especie como de metapercepción. Es una palabra que intenta decir que se junta la conciencia con la percepción. Yo diría que el trabajo de Varela está centrado en la percepción. Varela lo que propuso es que la percepción no está conectada directamente con las representaciones, sino que dijo que está conectado con tener la capacidad de senso percibir, o sea, sentir y percibir. O sea que yo estoy conectado con mi cuerpo cuando percibo. De modo tal de que la conciencia no es una representación abstracta, sino que es una manera encarnada, es una actividad sensomotriz simultáneamente con estar consciente. Es como una variante respecto, no sé si escucharon eso alguna vez, la concepción de Piaget, que tiene una concepción de la inteligencia, donde dice que lo primero que aparece es la capacidad sensomotriz, que después evoluciona hasta las operaciones formales. Es como dar vuelta a Piaget y decir, miren, las operaciones formales más altas se pueden conectar con la parte motriz también, con la parte sensomotriz. O sea, toda percepción involucra una cierta posición corporal, una encarnación. Bueno, avancemos con esto. La repercepción es esto, tener como la capacidad de volver a darme cuenta de lo que yo estoy percibiendo, tener conciencia. Ahora, es difícil tratar de explicar esto con un modelo más mecánico porque es como que yo tendría que observar y ser consciente de lo que observo, pero si lo dijera de una manera más filosófica, uno diría que cuando yo estoy consciente, por ejemplo, de este objeto que tengo frente a mí, cuando yo estoy consciente del objeto, simultáneamente soy consciente de que yo soy consciente de este objeto. Entonces, cuando yo observo esto, yo tengo una conciencia como de objeto, pero la conciencia de que yo soy consciente de esto no es conciencia de objeto. Esto pasa cuando tú vas al ascensor, tú te miras y la gente representaría a veces la conciencia como un volver a mirar, pero no es así porque cuando tú miras en el ascensor y ves al infinito el reflejo, eso no es tu conciencia, es reflejo de reflejo. O sea, es objeto de objeto de objeto. La conciencia tuya no es como el ascensor, no es como el espejo en el ascensor. La conciencia tuya vuelve sobre ti y no se sigue reflejando y reflejando. Tú tienes conciencia, por ejemplo, de que tú eres tú ahora, si te sientes a ti mismo. Por ejemplo, puedes apretar la mano, sentir que tú apretaste la mano. Y tú puedes tener conciencia de la mano, pero de que tú apretas la mano lo sabes, no lo percibes,
lo comprendes, lo sientes. Bueno, es un juego, ¿no? Como que la conciencia de sí mismo no es como poner una cámara para adentro, no hay un tercer ojo que mira para adentro. Están estos ojos nomás que nosotros tenemos. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto de cuando aprendes a mirar los pensamientos, a observarlos? Lo que aprendes básicamente es a no identificarte con ellos. O sea, eso que aparece frente a ti no es que seas tú, es una manera distinta de decir lo mismo. Yo no soy ese objeto, no soy eso que tengo ante mí en la conciencia, soy diferente. ¿Dónde estoy yo, el que mira? Es una bonita pregunta. ¿Dónde estamos nosotros cuando miramos algo? ¿Quiénes somos? No somos el objeto. Seguimos avanzando con esta presentación. Entonces, sí hay un acuerdo. El tema de mindfulness gira alrededor de la atención. ¿Ya? Hay muchos elementos para hablar de mindfulness, pero un elemento central es atención y también el cuerpo. Veámoslo más adelante. Atención y cuerpo es lo central. O sea, llevar la atención no solo a la representación, sino que a la enactuación. Enactuar es una palabra que quiere decir algo así como una alternativa a representar. Cuando tú dices una enactuación, cuando tú dices hubo una representación como teatral, se puede confundir con que tú te haces una idea mental. Pero si tú pudieras representar algo, o sea, actuarlo, sería como enactuarlo. Sería el acto de hacerlo, no la representación mental. Ahora, ¿en qué consiste? Básicamente en prestar atención al cuerpo, a las sensaciones. Bueno, Siegel, si vamos adelante, Siegel ha avanzado con las definiciones de neurociencia y ellos han puesto mucho énfasis en decir si hay cambios estructurales en el cerebro producto de la atención. Bueno, este tipo de enunciados fueron muy famosos en un momento, hoy día se están tratando con bastante cuidado. No se generaliza tan rápido porque los estudios del cerebro muestran de que no es solo la meditación la que podría ir acompañada de cambios estructurales, y el tipo de estudios ahora está necesitado de harta investigación controlada, no solo afirmaciones muy generales como que prenden y se quema todo el campo porque están todos esperando de que se diga algo así. Si seguimos avanzando, bueno, se ha hablado bastante de esto, Lázaro ha hablado de esto, han puesto mucha atención en si las definiciones de neurociencia apuntan a cambios. Ha habido mucho interés por esto, como el correlato de tercera persona. Básicamente, la definición de neurociencia sugiere regulación de la atención, conciencia del cuerpo, regulación de emociones. Eso yo diría que puede ser el centro, tal vez, del interés, por ejemplo, en el área de la psicología clínica y de la psicoterapia, sería muy importante. Y cambios en la perspectiva del ser. Eso es bastante importante. Bueno, algunas personas están avisando que tienen que salir, pero va a quedar grabado. Continuamos. Ahora, dentro de lo que nosotros necesitamos, tal vez bastaría la definición científica, de todas maneras. Sería importante ir por esa vía, la definición de Kabat-Zinn. Avanzamos un poquito. Esa definición es la que se considera válida para distintos estudios y vamos a ver alguna alternativa nosotros a eso también. Seguimos avanzando. Ahora, cuando se aborda la investigación, eso involucra como desde la neurociencia o desde la neurofenomenología, que no es idéntico a lo de la neurociencia, porque la neurociencia puede estar en tercera persona, pero la neurofenomenología involucra una posición de primera persona, junto con la de tercera. Entonces aparece el tema de cómo traducir o cómo poner en juego dos tradiciones. O sea, aparece el problema difícil de la conciencia, no lo que se ha llamado el problema fácil, y no lo digo de una manera despectiva o desinformada, no, me estoy refiriendo a que
el problema difícil es dar cuenta de la cualidad subjetiva. Seguimos avanzando. Los estudios de metaanálisis plantean la necesidad de tener metodologías integrales. Varela básicamente se propone cruzar la tercera y la primera persona. Ese es el programa que él desarrolla, que es como, según él, una respuesta al problema difícil. Seguimos adelante. Él habla de tres tradiciones de investigación. Tenemos el cognitivismo, el conexionismo y la enacción. Son tres tradiciones. En realidad, en términos estrictos, parte con son cuatro en realidad, porque hay un original que es la cibernética, que ha tenido varias vueltas. Podríamos decir que la posición de la enacción es como una reflexión sobre la cibernética. Seguimos avanzando otro poquito. Y tenemos aquí el marco de las ciencias cognitivas, de donde surge la enacción y la neurofenomenología. No sé, quisiera saber hasta aquí cómo vamos, cómo resulta, si tiene sentido que avance con esta segunda parte o tengo que parar e ir a otro tipo de conversación. No sé si están interesados con que yo hable de lo de Varela, cómo es la información del público que tenemos. Bueno, a algunas personas les está interesando, ¿ya? ¿Quieren que siga? Todos tienen opción de, que los había como invitado a todas y a todos antes, si es que quisieran como abrir su micrófono o abrir sus cámaras, por también supuesto. pueden, y comentar al respecto, ¿no? La Bueno, idea es por eso mismo. supuesto, no soy ninguna persona que se vaya a sentir incómodo porque ustedes quieren parar y hablar y conversar, no solo parar la conversación, sino que opinar. Perfecto, yo soy una voz que estoy a cargo de dar esta presentación, pero no soy la única voz, ni tampoco pretendo ser la última palabra, pero ni mucho menos. Quiero entrar a diálogo. Bueno, avanzo con la segunda parte. Sí, pues, en Adelante. general eso, Robert, te iba a decir, que hay ganas de continuar, así que por favor, si que tienen dudas, consultas o inquietudes que quieran hacer y de repente no quieren interrumpir a Roberto y quieren hacerlas a través del chat, si quieren háganlas y yo se las transmito a Roberto, para que tú, Roberto, también no esté... Tal cual, tal cual, tal cual. Y en el me chat. dicen y yo la integro en la conversación, ponen sus tips y yo entiendo rápido, supongo, y vamos entrando. No hay Eso. problema, vamos, Vale. ojalá entremos en esa confianza. Bueno, déjenme mostrarles ahora, hasta aquí yo avancé diciendo, vamos a hablar un poco del mindfulness relacional, coloqué un poco las definiciones, me centré que hay una definición de Kabat-Zinn, mostré que tomar el programa de Varela implicaría cruzar tercera y primera. Déjenme entrar un poquito en la enacción o en la ciencia cognitiva y mostrarles esto. Vamos con esto. Adelante. De donde se plantea la neurofenomenología. Esto está tomado de Varela tal cual. Entonces, aquí tenemos este dibujo que yo lo hallo muy genial. Lo hicieron unos creativos que yo conozco, se dieron el trabajo de colocar todas estas estrellas. Es como el mapa estelar. Ustedes ven el universo y en este mapa estelar tenemos un Big Bang, que vendría a ser la cibernética al medio. Todo explotó en un momento dado. La cibernética es una concepción como unificadora de la ciencia que pretende decir algo así como que hay el estudio de los mecanismos de control y de servomecanismos de retroalimentación en máquinas y animales. Estudian los sistemas de feedback famosos. Ahora todo lo que nosotros hacemos desde hace muchos años está todo ejemplificado en feedback, o sea, ese lenguaje permeó toda la estructura del saber, o sea, se usa en diferentes corrientes, se usa en biología de todas maneras, se usa en ciencias cognitivas, pero se usa también en las ciencias empresariales, se usa para pensar la organización. O sea, en el centro está la cibernética. ¿Dónde fue a estudiar toda la gente en los años 50? Ahí. O sea, el mundo que había en Europa en los años 30, vino la guerra y toda esa inteligencia, yo creo que gran parte de esa inteligencia, no solo ahí, pero aterrizó en las conferencias Macy en Estados Unidos,
Llegaron todos ahí. Y ahí estaban como los lingüistas, los lógicos, los teóricos, los filósofos, o sea, los químicos, estaba todo tipo de personas colaborando. Entonces entraron en un proyecto que es el de las ciencias cognitivas, que hoy día está desarrollado aquí, en este aparatito. Este aparatito que es un pequeño computador, un teléfono común y corriente que yo tengo hoy día. Este es como la quintesencia del movimiento cibernético. ¿En qué consistió? En aplicar primero esta concepción del feedback. Se juntó con, no sé, la concepción de teoría del sistema de Bertalanffy, pero también era la manera de pensar lo satelital, la guerra, todo está como telecomunicaciones. De repente dio un salto eh, hacia una tecnología digital y ahí estamos ahora. Pero simultáneamente con este movimiento apareció una primera réplica del Big Bang. Ustedes saben que el Big Bang tiene réplicas y las tiene en diferentes direcciones del universo. O sea, la luz podría ir hacia allá, podría ir hacia el otro lado, podría haber una expansión y podría ser que la misma réplica se sienta en diferentes lugares con una simultaneidad, pero que están en distintos lugares para siempre. Entonces, con eso en la mente, yo creo que Varela se representa un campo donde está la neurociencia, la epistemología, está la psicología cognitiva, la lingüística, y está arriba la inteligencia artificial. Y hoy día hay mucha gente que está como muy metida con esto, completamente. Es bien interesante porque este campo no es un campo de una pura disciplina, es un campo integrado. Y en ese campo integrado, estas réplicas van mostrando desarrollo. Miren, sin ningún ánimo de ironía, hasta el año pasado yo escuchaba algunos grupos que tenían como culto a cosas de la inteligencia artificial y estaban en este pensamiento, que estábamos un tris de la inmortalidad. No sé si escucharon eso, pero había gente que te decía que faltaba como una milésima de milésima para que estuviéramos en la inmortalidad. Sin comentarios, ¿ya? Sin comentarios. Y no es irónico lo que digo, no estoy en la ironía. Tampoco digo que estoy decepcionado, digo que estamos como golpeados por esta situación. No estoy haciendo chiste con la cosa. Bueno, perdón. Robert, ¿Ah? pregunta Rosa, si es posible que vuelvas Sí, a explicarlo de primera y tercera persona. sí, Rosa, ya. Eh, por ejemplo, si yo miro desde este segundo piso, que se prende esta luz cuando alguien camina por ahí donde hay una fuente. Entonces alguien camina por la fuente y se prende. A lo mejor lo pusieron por si alguien va a robar o puede pasar un gatito corriendo y a lo mejor igual se prende. Y dos personas conversan allá. Esas dos personas que conversan, una es primera, la otra segunda o al revés, según de dónde cada uno mire. Si yo le digo, Sergio, ¿qué te parece? ¿Vamos bien? Yo hablo de primera persona, Sergio me contesta en segunda. Sí, me dice Robert, no te preocupes, si estamos bien, estamos con el tiempo, ya. Pero si está Paula y nos está mirando a Sergio y a mí hablar, ella está en tercera persona, no está en la conversación. Si entra, pasa a ser bueno, si yo le contesto a Rosa y ella hace la pregunta, es primera persona. Si yo empiezo a contestarle, soy segunda persona. Si la audiencia nos mira, están en posición de tercera. Entonces, estas posiciones de tipos de personas que tienen que ver con el manejo objetivo, se pueden llamar posiciones perceptuales, pero no es exacto, pero se ha usado así también, como que uno mira desde otra posición. Se pueden llevar al plano de la ciencia. No sé, Rosa, si me sigue escuchando esta parte. Entonces, hubo un debate en los años 30 acerca de los enunciados protocolares, los famosos enunciados protocolares. Toda la filosofía de la ciencia, el empirismo lógico, que es la corriente como más fuerte intelectual, que es la que dio lugar a este desarrollo, se posicionó en una concepción lógica, en una concepción de conocimiento objetivo. Entonces, cuando se pusieron a conversar cómo iban a validar los enunciados,
teníamos los enunciados que eran teóricos y eran empíricos, o sea, que tenían base empírica. El enunciado tiene, por una parte, tiene un componente que se llama sentencial teórico, una parte teórica, y una parte contrastable empíricamente. Eso hace que el enunciado sea parte de una teoría. Entonces, cuando yo quiero contrastar la teoría, tengo que someter los enunciados teóricos a una contrastación empírica. Cuando yo hago una contrastación empírica, quiere decir que yo propongo que esto, bajo ciertas condiciones, se comporta de tal manera y hago un enunciado observacional acerca de eso. Digo, en estas condiciones, efectivamente, el agua hierve a tal grado. Entonces, cuando yo hago ese enunciado observacional, este es el punto que quiero decir, el enunciado observacional está compuesto por componentes conductuales observacionales. No puedo decir, siento que hierve. Tengo que decir, observo tales y tales condiciones en que se da tal situación. No puedo hablar de sensaciones. O sea, no me uso a mí como primera persona, sino que tengo que hacer un enunciado en el que cualquiera estaría de acuerdo bajo condiciones de observación estándar. Esas condiciones de observación estándar se llaman de tercera persona. ¿Qué les parece? No sé si Rosa escuchó eso. Entonces, tercera persona quiere decir que yo puedo referirme a una posición científica que es contrastable en condiciones de observación, pero esas condiciones de observación son objetivas y no se refieren a la experiencia subjetiva en primera persona, sino que se refieren a una experiencia intersubjetiva en el lenguaje en tercera persona. Bueno, aquí hay una pregunta que decía, ¿por qué no pude tomar toda la pregunta? Algo de la transpersonal. ¿Por qué no he Sí, hablado de eso? Bueno, no es que no se haya hablado, sino que al parecer, ¿por qué en este desarrollo en el fondo no está incluida la psicología transpersonal? porque no estoy hablando de psicología primero, estoy hablando de ciencias cognitivas por ahora. Pero claro, si habláramos de psicología tendríamos que hablar de eso. Mm. Estamos hablando de la posición de Varela, que está posicionada en las ciencias cognitivas. Ahora, la psicología cognitiva sería lo más cercano aquí. Pero si habláramos de psicología y de los paradigmas de psicología, tendríamos que situar como los acercamientos al mindfulness desde la psicología experiencial, humanista y después transpersonal, y después tendríamos que decir de que el mindfulness entró de la mano de la psicología cognitiva en la etapa cognitiva, en la primera réplica, y en el paso de la primera réplica a la segunda, puede que no esté tan abiertamente explicitado eso, aún en cierto emergentismo. Y yo diría que el paso más profundo sería conectarlo con la enacción. Ahora, los psicólogos de tipo transpersonal, por ejemplo, Wilber, cuando tiene una crisis en su pensamiento, recurre a la enacción de Varela. Tal vez ahí la persona que pregunta esto podría encontrar la conexión. Yo personalmente estudié con Grof en los años 90 y Grof tenía una cierta discusión con Wilber. Grof habría hecho una integración de la psicología. Ahora, si yo tuviera que conectar esto, no es mi tema ahora, pero si lo tuviera como, si lo tuviera que conectar con psicología, tendría que decir que lo que hay debajo de esto es una psicología como que podríamos llamar perenne, como una psicología que integra cuerpo, alma, espíritu. Tradicionalmente una persona era cuerpo, alma, espíritu. Entonces, el espíritu, cuerpo, alma, espíritu, el espíritu está negado en la modernidad del siglo XX, está negado. Se entra con el empirismo lógico, con lo que estoy contando que era la posición en Europa en los años 30, entre el 900 y 1930. Y ese encuadre pasó a la ciencia cognitiva.
pero al mismo tiempo ese encuadre empírico-lógico está debajo de la psicología científica. Y la psicología científica moderna no acepta más que cierta descripción de la realidad, que es en tercera persona. No acepta los trabajos de primera persona, menos de segunda persona, aunque hable de ellos, en su método no, sino que sigue este método del cual yo estaba hablando recién, que es de tercera persona. No tiene un método en primera persona. En cambio, para meterse con la psicología transpersonal, yo creo que es necesario plantearse un cambio de paradigma y respecto de la psicología, como lo hace Groff, como lo hace Wilber, por ejemplo, algunas personas asociadas a eso, y eso implica como tal vez seguir a Jung o preguntarse por una cuestión que va más allá de la persona. Transpersonal es eso, que no es ni lo prepersonal ni lo personal, sino que es lo transpersonal. Podría volver a tocar el tema en un momento más cuando desarrolle este punto. No sé si la persona que preguntó eso escuchó algo de esto en este momento. Tal vez pueda contestar, pero sigo adelante. Ya, que bien, Dino, gracias. De Dino, no sé, Dino, el nombre es Dino, ¿no es cierto? ¿Estoy entendiendo bien? Bueno, gracias. Entonces, estoy tratando de mostrar este modelo y han venido dos preguntas. Una, ¿qué es lo que sería tercera persona, primera persona? O sea, la pregunta puedo reformularla en forma ahora más breve, diciendo lo siguiente. Los modelos de ciencia que son en tercera persona no tienen persona. Menos pueden ser transpersonales, porque ni siquiera reconocen a la persona. Se comprende, ¿no? Son como anti-sujeto, no tienen sujeto. Piensen ustedes que el conductismo se ufanó en el primer momento de no tener una teoría del yo. Después no lo sostuvo, pero partió así. ¿Qué les parece? Y menos había una mente, y menos había un yo. Y cuando juntaron, por ejemplo, con lo que quiere decir, no sé, mindfulness, a lo mejor habrían dicho con razón, como nosotros estamos en el no-yo, el budismo del cual viene mindfulness también tiene el no-yo, estamos justos. O sea, yo creo que son lecturas que uno las puede entender, pero no necesariamente agotan el tema. Hay más que discutir ahí, más que pensar, más que reflexionar. No basta decir yo, no yo, y eso calzarlo con una teoría, una manera de interpretar el budismo. Bueno, sigo adelante un poquito con esto. Entonces tenemos estos tres momentos, en acción, emergencia. Entonces diríamos que cognitivismo y emergencia no tienen primera persona. Y en acción colocan la primera persona, pero yo lo que estoy tratando de discutir aquí, conversar, es que nos basta volver a colocar la primera persona según el modelo antiguo del sujeto. Hay que colocar un sujeto relacional. Bueno, adelante, Dino. Avanza lo siguiente. Tenemos, las ciencias cognitivas nacen en la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Integran el campo de la psicología cognitiva, neurociencia, lingüística, inteligencia artificial y filosofía. Vamos avanzando. Lo que intentan es explicitar los mecanismos de la cognición. Eso tiene estas tres etapas que vamos a ver ahora. Seguimos adelante. Cognitivismo, conexionismo en acción. Lo vimos en el cuadro recién. Seguimos adelante. Bueno, yo hablé de la cibernética con el feedback. El cognitivismo se refiere a los símbolos. El conexionismo a las redes neuronales. En el conexionismo estaría la posición de Maturana, por ejemplo, y de Varela en el primer momento. Y la enacción es una elaboración del problema que está planteado en ciencias cognitivas, donde hay una oposición entre cognitivismo y conexionismo. En los años 90 empieza a aparecer fuertemente el conexionismo, pero esto estaba planteado en los años 48, ya estaba planteado. Hebb partió con el conexionismo, pero no fue estudiado, no había, ¿por qué? O sea, lo estudiaron algunos, no había, digamos, presupuesto, pero nada de esto es como sucesivo, sino que es más bien una implicación simultánea. Lo nuevo es la inacción. O sea, frente al problema como del cognitivismo y del conexionismo, que podría ser como una especie de cartesianismo, como que la mente versus las redes neuronales, aparece la inacción, que es una postura más fenomenológico-hermenéutica, que es una concepción donde entra la dimensión experiencial
humanista, como ustedes quisieran decir, que podría relacionarse con la psicología humanista y después transpersonal. Pero, desgraciadamente, la psicología humanista no necesariamente es consciente de su conexión con la enacción o con la neurofenomenología. No, no son, la posición humanista, como nace en los años 60, es contracultural. Entonces, no se desarrolla en la discusión científica porque cree que es como caer en el intelectualismo, es como una posición hippie. Entonces esas personas, desgraciadamente, no todos por supuesto, no se desarrollaron abiertamente en el entendimiento común, pero hay personas que dentro del humanismo han desarrollado terrible y fuertemente, como Gendling, como Greenberg, como, bueno, hay genios como Peirce, Rogers, el Maslow, de quien hablé yo también. Sin embargo, la manera en que esa corriente fue asimilada es como que era una corriente anticientífica. Entonces, lo novedoso que tiene el mindfulness ahora, más que el hecho de que solo está asociado con el cognitivismo o con el conductismo, es que puede replantear una lectura de la psicología, entre otras cosas, retomando una raíz con un fundamento que podríamos llamar más bien metodológico y metateórico, no solo de las corrientes, sino que un fundamento capaz de reformular la explicación de la ciencia. Entonces, te podría ser cercano a algunos temas con ciencia sin mirarlo como una intelectualización. No le tiene miedo a pensar la inacción, el conexionismo. eh, ya abrió un poco y empezó a conectar, y hay ciertos humanistas que ya se conectaron, pero todavía con el cognitivismo siguieron en lucha, aunque los reales humanistas, como Greenberg, por ejemplo, se dieron cuenta que la revolución cognitiva no podían saltársela. Entonces pensaron en forma humanista, ya pensando en ciencias cognitivas. Entonces la novedad que trae Varela es que toma las ciencias cognitivas como un proceso que no se agota en el cognitivismo y en los símbolos. ¿En qué se expresa esto? Por ejemplo, que la terapia cognitiva, el cognitivismo es como decir, bueno, los psicólogos ganaron la discusión sobre poder entrar a trabajar con la depresión y tenían derecho a hacer sesiones y mostraron que con su modelo cognitivo también tenían efecto no solo por vía del fármaco, sino que también había una posición psicológica no reductiva. Sin embargo, más allá del cognitivismo, las terapias de tercera generación que se llaman, que van desde conductual, cognitivo, tercera generación sería mindfulness, donde está tal vez ACT, está DBT, hay otros planteamientos, MBCT, son terapias que están conectadas con lo cognitivo-conductual, pero dan un paso más a lo experiencial. Yo creo que si uno toma el paradigma de la enacción o de la neurofenomenología, se sitúa en un nivel metateórico, no en la discusión de teoría psicológica, y desde el nivel metateórico permite conversaciones que a nivel de teoría no se pueden hacer. Entonces puede cruzar personas de la línea humanista existencial y transpersonal conversando con personas de la línea cognitivo-conductual que parecía que estaban en paradigmas como modernos antitéticos. Así. Yo diría que en el cruce entre modernidad y posmodernidad es necesario tener además una política, como dije, en el lenguaje de vocabulario diferente, o sea, de conversación, no de compartimentos estancos. Y eso creo yo que una parte donde se puede realizar es en las ciencias cognitivas también desde la inacción en conversación. Si uno lo cruza tal vez con el humanismo, yo veo al humanismo más desarrollado hacia el construccionismo social y hacia formas de constructivismo hoy día. Avancemos otro poquito. El cognitivismo tiene esta metáfora computacional del software y el hardware, la idea de que uno puede programar a las personas. Eso está aparentemente superado, pero hay personas que siguen diciendo como que te van a cambiar la programación. Es un lenguaje cognitivista que sigue presente. La idea de que la mente es un software y el cuerpo es el hardware. Hay gente que va a discutir esto. Por ejemplo, la posición de Maturana y Varela discuten absolutamente esto. No creen que nosotros seamos un software, una representación
desencarnada. No se puede programar a las personas. La experiencia del cuerpo no es una máquina. Seguimos adelante. Fuera del cognitivismo tenemos el conexionismo, eso en los 80 se reconoce que las reglas de aprendizaje e historia cambian la lectura, pero todavía no se considera la conciencia. Todavía hay como estrategias que se llaman subpersonales y sin conciencia. Seguimos avanzando. Aparece la inacción con esta mente de la metáfora de la mente como un sistema dinámico encarnado. O sea, la idea es que más que repeticiones, lo que está en juego es una habilidad, es un modo de ser, es un modo de vivir, es una persona con habilidades en el mundo, no es un acoplamiento de una estructura, es un poco más que eso. Avanzamos. O sea, surge la idea de que hay una manera de establecer un puente entre el dinamicismo, lo que acabamos de decir recién, y la fenomenología. O sea, cuando estas personas descubren que vienen de la biología y se plantean que para pensar cómo abordamos la existencia humana, tienen que, vía conexionismo, tener como un emergentismo, plantean como que dan un salto que implica la dimensión de la conciencia y de la persona. Y ahí aparece entonces la lectura que ha hecho la fenomenología todo el siglo anterior, todo el siglo XX, desde 1900 en adelante, estuvo Husserl, el año 1900 partió. En 1927 Heidegger ya estaba con Ser y Tiempo. En 1960 Gadamer está con la hermenéutica. En 1965 Riquier toma toda esta tradición. Murió hace muy poco Riquier y sigue desarrollando. ¿Podemos avanzar otro poquito con esto? O sea, si vamos a investigar a la primera persona en el contexto de mindfulness, va a ser muy importante tener este acercamiento desde dos puntos de vista. Por ejemplo, tú puedes poner a Matthew Ricard con todos los electrodos en la cabeza y Richard Davidson feliz, o sea, no entrevistándolo, pero investigándolo, y tú puedes tener una resonancia magnética o puedes tener un gráfico de lo que pasa en el cerebro o de las zonas que se le iluminan. Pero ¿qué le pasa a Matthew Ricard? Es de otro dominio. Tú puedes tener una actividad y decir, algo pasó aquí, esto se iluminó, pero tendrías que saber con él, bueno, ¿y en qué estabas en ese momento? Te dijeron medita, ya, pero pensaste algo, estabas sintiendo, tenías emociones, o sea, el qualia, la experiencia, no se reduce a la experiencia en tercera persona, aunque sea Matthew Ricard. O sea, está bonita la investigación, pero no alcanza para el nivel de cómo nosotros estamos en el problema difícil, en el problema de que, bueno, ¿de qué se trata lo que pasa con mi conciencia? ¿Cómo me entiendo contigo? Es muy complejo, es de otro orden. Eso plantea la necesidad de que tenemos experiencia y para acceder a ella necesitamos coordinaciones de acción consensual, necesitamos nuevas concepciones del lenguaje también, escucharnos de otra manera. Adelante. O sea, tenemos este modelo, primera, segunda y tercera persona. Aquí yo puse el esquema de Heidegger del lenguaje, en que tenemos la comprensión, la interpretación antecediendo al enunciado. La forma habitual de comprender el lenguaje es desde el enunciado, o sea, nosotros vivimos en el mundo de la tercera persona. Ahí está la representación privilegiada, que es la ciencia hoy día. Pero yo estoy como segunda persona interpretando en el conflicto permanentemente y estoy comprendiendo desde la primera persona también, de una manera preconceptual. Entonces, una metodología integral podría considerar todos estos puntos. Bueno, voy a avanzar un poquito más en esta parte y voy a parar ahí. Adelante. O sea, la investigación de los informes en primera persona se pone de relieve porque necesita la segunda persona focalizada en la primera. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo me comprendo contigo? Aparece una cierta indeterminación. O sea, cuando alguien dice en qué sentido lo quisiste decir, si yo quiero decir
¿te refieres a esto o a esto otro? ¿Desde qué punto de vista? Yo te estoy pidiendo que tú especifiques algo que es muy preciso y que depende de la perspectiva. Está indeterminado, por lo tanto. Avanzamos un último paso. Entonces, ¿qué tiene que ver la indeterminación de la que acabo de hablar con nuestro tema? Bueno, el budismo lo que dice es que hay cierto nivel de no verdad, que no es absoluto lo que yo creo. Lo que yo estoy planteando desde la concepción del lenguaje, que tiene que ver con el construccionismo social, con una concepción científica también en cuestión, es que basado en el uso del lenguaje no podemos determinar absolutamente las cosas. Hay una cierta confluencia en el problema que estamos abordando desde el mindfulness fundamentado en neurofenomenología y en acción. Al mirar el lenguaje, vemos que hay una confluencia entre la posición del budismo, que te dice no tienes una verdad última, y la comprensión nuestra mediada por el lenguaje, que te dice no puedo decir absolutamente las cosas son así. Entonces ahí aparece esto que voy a mostrar ahora. Más allá de las definiciones, damos un paso más. No hay una definición verdadera de mindfulness. Hay más bien muchas experiencias en el lenguaje, en los gestos, en las intenciones. Y eso surge en momentos de co-creación de momentos mindfulness. O sea, mindfulness ocurre con la metodología, con las técnicas, ¿de acuerdo? Pero también ocurre aquí, en la forma en que yo me entiendo contigo y en la manera en que yo trato, la forma en que buscamos el acuerdo. Ahí es donde aparece el mindfulness relacional, aparece la mirada de compasión, aparece creer o considerar que tal vez tú te expresas bien y que yo no tengo una verdad absoluta. Bueno, voy a parar acá y volvemos a conversar porque ya estamos en una hora muy prudente para continuar adelante. Escuchemos algún comentario y vamos conversando, cerrando. Yo he estado muy contento de hacer una presentación y de poder mostrar un punto de vista. Hola, ¿cómo están? ¿Están por ahí? Sí, si quieres. La Jessica, si quieres, pues. Hola, Roberto. Hola, Jessica. ¿Qué tal, Jessica? Me quedaba pensando en esta idea de que esta realidad o esta verdad objetiva que está afuera no la podemos asir completamente, solo tenemos una parte de ella y nos comunicamos con los otros para completar el mapa, ¿no? Para poder entender este objeto que está afuera y que no poseemos o que poseemos parcialmente de igual manera, ¿no? Así como desde la perspectiva que miras tú, tienes una parte de la verdad, desde la perspectiva que miro yo, tengo otra parte de la verdad. Y si nos comunicamos, podemos armar algo más completo, ¿no? En la relación. Cierto, Jessica, no sé, estoy comentando, pero no es que yo comente para que tú dejes de hablar, comento para remarcar cosas que te escucho. Si quieres seguir hablando, por supuesto, pero yo estoy entendiendo que hay como una verdad en minúscula y que yo no pretendo ni tú ni alguien tenerla y que estamos en otro, incluso aunque uno quisiera hablar acerca de una cierta revelación, etcétera, o una cierta forma de entender qué es lo que es una apertura, incluso en ese caso, estoy obligado a darme cuenta de que estoy en un diálogo, puede que yo tenga una experiencia que yo la puedo vivir como un absoluto y quiero compartirla, pero no puedo imponerla y es con verdad minúscula y no es que la quiera minusvalorar, sino que aparece que yo tengo una identidad que está no distribuida, pero tengo una identidad relacional. Entonces yo tengo una parte que soy un otro, los demás también son un otro para mí, para sí mismo, y empezamos a ser como testigos de nosotros mismos, de las posibilidades, de las aperturas que se nos abren. Y entonces aparecen conceptos de verdad absoluta, verdad relativa, o aparece este principio de caridad, o sea que yo encuentro que tú hablas y yo digo, te encuentro razón en esto, es correcto lo que tú dices, tiene una verdad, pero no es la verdad absoluta, pero la empezamos a construir, pero sobre la base del reconocimiento,
Bueno, aparece un espacio que es bonito y pienso que si colocamos la experiencia de mindfulness en ese contexto, tenemos esta confluencia, o sea, tenemos la apertura a cuestiones súper esenciales, a cuestiones muy íntimas, pero la intimidad la estamos jugando en la relación, no allá atrás en mi ser romántico que está en una torre o en una experiencia única, sino que sigue siendo frágilmente importante, la pongo en juego, puede que la proteja todo lo que puedo, mi intimidad, pero depende, interdepende de cómo mi Roberto, autonomía se construye. Eso implica entonces generar, estoy pensando, una nueva forma de conocer la realidad. Claro, claro. Como que el método científico antiguo queda menos validado, ¿no? Porque bueno, aparece la como, realidad es indeterminada, entonces, y se supone que a través de la objetividad tú llegas al objeto real que está afuera, y si no es así, entonces como que le falta algo. bueno, aparecen estas lecturas, son maneras de concebir la ciencia, no son absolutas ni finales. Aparece la ciencia como en varios estadios, como que está la ciencia normal, está la ciencia crítica, que muchas veces puede ser la ciencia como hermenéutica, fenomenológica, histórica, pero necesitamos tener ciencias transformacionales. Un poco tal vez la pregunta que había hecho al principio Dino, creo que fue, cuando diciendo, bueno, ¿y dónde está aquí lo transformacional de la psicología transpersonal? Como un ejemplo, no es que yo quiera quebrar lanzas por esto o lo otro, pero está poniendo en el tapete la necesidad de que hablemos de formas de comprender. No sé si son ciencias o son tecnologías del yo o son comprensiones acerca de ciertas realidades que son más transformacionales y que son post-paradigma, porque aparecieron los paradigmas y rompieron la idea de la ciencia tradicional acumulativa, pero después se transformó mucho la conversación en que este paradigma, el otro paradigma, este paradigma, el otro paradigma, y todos hablamos de paradigma y lo que hacemos es como contrastarnos de que estamos en blanco y negro de paradigma. Yo creo que además del tema paradigma, en la línea de los paradigmas lo que aparece es que hay como una hipótesis de la dispersión, o sea, que no hay un paradigma y un nuevo paradigma, sino que yo he seguido un poco la hipótesis de la dispersión y de que la conversación entre nosotros no tendría que ser solo paradigmática, sino que más bien de proceso. Y entre paradigma y paradigma hay un momento que se llama revolucionario, y es cuando no tengo un nuevo paradigma, no tengo la nueva versión de la realidad, no puedo sustituir el paradigma antiguo. Entonces estoy en ciertas indeterminaciones, abierto, no tengo más formulación, pero tengo que tener política, no sé cómo decirlo, no de príncipes bárbaros, sino que de princesas, de conversación. Tengo que tener otra manera de hablar. Tengo que ser respetuoso, conversar de una manera en que no hay que cortar la cabeza. Yo soy un psicólogo que entró a estudiar psicología y que me intentaron cortar la cabeza varios años con el paradigma instalado. Y yo venía formado en una cuestión previa, no tenía idea de psicología, y si ponía los dedos me los cortaban. No me atreví a hablar por años en clase, hablar, podía conversar, pero a decir una posición, pero no estoy quejándome de ellos, no es mi idea. Quiero decir de que y entonces aprendí, y a lo mejor a mí me sorprendió mucho escuchar a Wittgenstein cuando decía que no era o esto o lo otro. Bueno, Kierkegaard podría decir lo mismo, que no era este contra el otro, sino que era no necesariamente tiene que ser así. Y a mí me sorprendió mucho de que un juego de lenguaje no es absoluto, sino que hay distintos juegos de lenguaje para distintos fines, con diferentes motivos. Entonces, la parte como más compleja para mí ha sido que si asumo una posición así, yo tampoco puedo decir, yo me voy a poner como construccionista o constructivista, entonces estoy en contra de todos los modernos. No, ¿de dónde? El modernismo le cortó la cabeza al romanticismo y yo ahora quiero ser postmoderno y cortar la cabeza a los postmodernos y a los modernos, no puedo. O sea, caigo en lo mismo, estoy jugando a Robespierre de nuevo, estoy a favor de la Revolución Francesa, pero no a favor de lo otro, ya. Tenemos todas estas contradicciones, no hablo de ese periodo revolucionario tampoco. O sea, ¿cómo conversamos con una política de hermenéutica, de principio de caridad? O sea, que yo escucho que la interpretación del otro podría llegar a invalidarme o cambiarme, no solo invalidar, que tenés que cambiar mi manera de pensar.
¿Cuándo me juego eso? Cuando tengo que comprender profundamente a un hijo o una hija adolescente, cuando tengo que comprenderme con mi pareja, cuando mi mejor amigo dice una cosa que yo no puedo entender y yo me quiebro la cabeza, entonces tengo que dejar de ser moderno. ¿Se entiende, no? O sea que no es que yo tenga una solución, pero sé que se puede dialogar, que hay muchos momentos, como cuando alguien viene y dice, mira, paramos un rato, estoy súper estresado, tengo burnout, pero fíjate que estuve escuchando un ratito los pajaritos. Y esto es increíble, y estuve respirando, y estuve caminando, y estuve haciendo un walking meditation, ya hacía mucho tiempo que yo no caminaba y que no me fijaba que había árboles por aquí. Alguien me dijo, fíjate que vivo en este condominio hace no sé cuántos años y no me había dado cuenta que había esa cuestión ahí al medio cuando pasé hoy día caminando. Y tú lo has visto eso en consulta, como que eran situaciones como, no digo de psicosis, no estoy, pues, siento hablar así, no digo de que falte realidad, no, pero de repente yo digo, a lo mejor, bueno, la pasa o la mandarina, y dice, no, parece que no había comido nunca una mandarina. O sea, me la he comido miles de veces, pero parece que no la había dado. Entonces, yo podría abrir cierto espacio para mi vida, a donde respiremos y tendríamos que pensar juntos, buscar juntos. No sé, me conecté un poco, a lo mejor estoy hablando mucho, me voy a quedar callado en este momento, perdona, Jessica. Carola, porfa, que Carola arriba haya levantado la manito. Si quieren pueden levantar la manito, dejar levantar y así Dile, vamos. Carola. ¿Dónde está Carola? Estoy aquí. Carola, ya. Hola a todos. Estuvo muy interesante. Un poco saber, como el mindfulness igual lo conozco, pero sobre todo la parte más relacional que nos lleva a comunicarnos, ¿no? A escuchar atentamente. Y la pregunta sería, tal vez no hay respuesta, pero cómo esto, los que estamos aquí, estamos interesados, ¿no? Y siempre lo vamos a ir trabajando. Pero cómo lo podríamos ver como en un conjunto global con lo que está sucediendo, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, con esta desconexión que hay, ¿no? De esta no escucha incluso, o de polarizar ciertas opiniones, de estas verdades absolutas de las que hablaste, como que en realidad es complejo, ¿no? ¿Cómo Es bien podríamos complejo. pensar en una política consciente tal vez, en una salud consciente, en una educación consciente? Bueno, yo estaba participando en un grupo de salud mental y como talla, todos tenían un trabajo que hacer, entonces yo justo quedé como que, bueno, tú haces tal cosa, y yo quedé como súper bueno, entonces dijeron, bueno, disfruta, y yo dije, bueno, quieren que colabore, de aquí a la otra semana tengo que hacer algo. Entonces alguien como talla dijo, bueno, ¿por qué no te pones a pensar la salud mental en el periodo nuevo constituyente? Es una pregunta así terrible, entonces todos se murieron de la risa, y yo le dije, mira, está buena, pero no estaba picado. No me sentía picado porque hay buenas personas que estábamos en buenas y somos conocidos. Entonces dije, fíjate que la pregunta que hiciste me empezó a plantear cosas que si yo no me las pregunto o si alguien no las pregunta, yo no lo abro. Entonces lo que yo creo que está haciendo es plantear preguntas y que podríamos trabajar esas preguntas. ¿Cómo escalar con preguntas que nos abren? Preguntas por la salud mental, por la salud, por la política consciente, y preguntas que no sean cerradas, no sean como sino que sean preguntas que me involucren como generatividad. Generatividad querría decir que el principio generativo quiere decir de que si yo tengo esta circunferencia con este borde, en este punto, yo miro ahí porque veo más grande la pantalla, pero estoy mirándote ahí. No es que no te quiera mirar, ahora me di cuenta que estoy mirando ahí porque ahí veo más grande. Tengo una tremenda pantallita, pero bueno. Entonces, si yo tengo este círculo y tengo un círculo concéntrico al medio, la pregunta es, este núcleo, ¿cómo lo cambio desde la periferia? Y yo vivo en muchas situaciones en la periferia, en un borde, y la pregunta es, ¿podría yo hacer cuáles serían algo que marcara diferencia? ¿Qué habría que hacer para marcar diferencia, para que hubiera cambio
pequeño y grande, son de las dos cosas. Entonces yo hablaba con este grupo y decía, pequeño cambio, me decían, no, cambio pequeño no, me decían, está bien, yo sé que quieren cambio grande, pero estábamos divididos, había conversaciones que eran de generar un discurso grande, que tiene que ser como fuerte, grande, sólido, pero cuando decían, ¿y cómo lo hacemos? Eran preguntas súper pequeñas, porque ¿dónde hablamos? ¿Con quiénes hablamos? ¿Cómo lo metemos en el presupuesto? Porque parece que todos los políticos están de acuerdo en estos cambios, decían, pero cuando hay que hacerlo, la gente se pone a discutir, como que cambia el nivel de la conversación. Entonces, yo creo que lo que tú estás diciendo me recuerda un mapa que yo vi que decía, mira, hay cuestiones que son de estrategia y de estructura, y hay otras que son como de visión o de desarrollo. Entonces, y hay otras conversaciones que conectan. Entonces, al empezar a conversar, ¿cómo empezamos a generar preguntas que no sean solo de estrategia o solo de estructura? ¿Cómo generamos conversaciones de visión, de desarrollo humano? Yo he pensado mucho en la Nussbaum, esta filósofa, un ejemplo que está en la idea de desarrollo humano, con Amartya Sen, la Nussbaum y Amartya Sen, que hablan de cómo se puede desarrollar sin tener que estar solo en el PIB, Producto Interno Bruto. ¿Cómo lo hacemos para hacer desarrollo humano? Y la Marta Nussbaum habla de 10 capacidades básicas humanas. Desarrollar capacidades de las personas. Bueno, yo he estado pensando, ¿qué pasaría si nosotros desarrolláramos nuestras capacidades? Un poco la pregunta que hacían hace un rato en la psicología, cuando dicen desarrollémonos más allá de lo personal tradicional, seamos como PIC, seamos como transpersonales. No estoy a favor solo de promover esa línea, estoy tomando el ejemplo de esa línea. Entonces te escucho y yo creo que tiene que haber como grupos de reflexión que se hagan preguntas y que generen como lo que se podrían llamar comunidades de aprendizaje y de práctica que trabajen en generar nuevos modos de poder ser y que tienen que articular conversaciones en base a experiencias que sí funcionan, donde ya está ocurriendo eso que tú preguntas, donde ya hay gente que tiene conciencia, donde hay gente que se lo plantea. No tener un punto de vista como defectivo, como de que cómo lo hacemos nosotros que tenemos la visión para los que no. ¿Cómo generar movimiento social? Yo empiezo a razonar con eso, que hizo un trabajo que se puede llamar político en un sentido profundo, que no tiene que ver con el partidismo, que tiene que ver con generar formas de validarnos en la conversación, política de conversación, como dijiste tú, tomando esa parte, política conversacional. Creo que hay un camino por ahí que podemos hacer. Alguna gente lo hace con la meditación, lo puede hacer con la inacción. Creo que no es lo único, creo que hay que hacerlo no solo en base a, hay que hacerlo con varias metodologías que funcionan. Yo personalmente trabajo en mindfulness, pero aprendí basado en mindfulness, sí, quiero decir, en la evidencia, sí, de mindfulness, pero fíjate que basado en mindfulness quiere decir basado en la práctica, pero hay varias prácticas, no es la única. Parece que me estuviera dando vuelta. Lo que quiero decir es que sin pronunciarme, tomo que tienes una pregunta o varias preguntas que son valiosas, que hay que hacerlas y que habría que ser generativo, o sea, empezar a mover desde el borde a grupos donde tú trabajas, hay que generar acciones de este tipo. No sé qué dice Carola hasta aquí. No, está bien, voy por esa línea, así que no es que me asegure, pero por lo menos entender que hay un mundo que es comprensible desde esa manera. Yo he estado trabajando bastante en este planteamiento de que, mira, es bien raro esto que voy a decir, no lo pensé mucho tiempo atrás. Por primera vez me estoy dando cuenta de esto, que por ejemplo Freud, todos hemos conocido algo de Freud, y sabemos que habló, por ejemplo, de la represión del sistema psicológico. Resulta que lo dijo en el 1895, en el aparato psíquico 1899, más o menos, escribió esas cosas y las desarrolló hasta el año 20, 39. Bueno, uno estudia arte, si estudia psicología, tiene que saber hartas cosas de eso y sabe de los años. Pero lo importante es que habló de la represión lingüística. Y fíjate que yo creo que la represión lingüística no es un tema solo de los psicoanalistas, ni es un tema del sí mismo psicoanalítico.
creo que lo que estoy hablando es que hay una represión lingüística en la manera en que hablamos, que nos reprimimos los vocabularios, nos reprimimos la manera de expresarnos, de decir, y de los cauces a través de los cuales decimos. Entonces necesitamos políticas de conversación, de vocabulario, de aceptar los términos, de escuchar los términos, lo que quieren decir. Ahora, los términos no sustituyen la experiencia, por supuesto. Por eso hay términos que son referenciales. Es como cuando la gente dice, mira la luna, el dedo no es la luna es la luna, ¿de acuerdo? Te entiendo. O sea, no estoy por un lingüisticismo, pero sí estamos mediados por formas de comunicación que involucran, como esa definición de momentos mindfulness, gestos, maneras, conversaciones, juegos de lenguaje conectados con formas de vida. Entonces, creo que si vamos levantando un poco formas de estar reprimido, no me refiero a la catarsis ni mucho menos, nos vamos atreviendo a comunicar, a conversar, a escuchar, a prestar atención, a tener amabilidad. Aparece una sabiduría inmediata en las personas para conversar. Aparece el potencial, ahí está. Somos competentes. Somos muy competentes. O sea, tal vez no es la mejor palabra que quiero usar. Tenemos muchas capacidades, podría decir. Somos muy capaces, podría decir. Puede parecer un truismo, una cosa típica, pero estaba pensando en el término de la Nussbaum. Y ahí dice que hay dos grandes capacidades. Una que releva la empatía, que uno puede llevarla hasta la compasión, con las diferencias que se hacen en mindfulness, sin cortar con la empatía, y que hay la otra capacidad es la de tener acceso a una especie como de pensamiento práctico, que quiere decir que yo puedo orientar mi vida. Tengo derecho a orientar mi vida, a autodeterminarme, a guiarme. Tengo esa capacidad. Y el desarrollo humano tendría que asegurar que ponemos en acción las capacidades. Bueno, mindfulness relacional es una manera de sensibilizar esto, de entrar en una práctica. No es la única. No sé, más comentarios, yo comento también de vuelta. Robert, solamente para aclarar el tema del mapita ese que viste, ese mapita que viste es un mapita que tú también construiste. Lo construiste con Jorge, con los Jorges. A propósito de las dimensiones, de los desafíos que tienen las organizaciones de todo tipo, no solamente las organizaciones que uno conoce así como, no sé, Coca-Cola, sino incluso las organizaciones de personas, a propósito del tema que están hablando. Y que los grandes desafíos que ustedes plantearon eran que cómo seguimos sosteniendo la identidad en la medida que nos piden que nos vayamos adaptando y cómo cambiamos sin perder 100% nuestra estabilidad. Entonces, la estabilidad y la identidad se juegan en la cultura y la identidad, y el cambio se juegan en la visión. Porque hacia el otro lado, decían ustedes, del cambio a la adaptabilidad y de la adaptabilidad a la estabilidad es donde está la estrategia y la estructura. Entonces, en el triángulo, si tú querés, de la estabilidad de la identidad y la identidad del cambio, donde estaba la visión, el propósito, el para qué. Hacia el otro lado está el qué y el cómo. Bueno, sí. Nosotros hemos trabajado muchos años creando proyectos de visión compartida. Sí. Hemos trabajado mucho en eso. Hemos usado la indagación apreciativa, hemos trabajado en los terremotos, en la salud. Hace un año y medio atrás nos preguntaron cuántos diplomas han hecho y dijimos, bueno, como 9. Y los contamos, y aquí está la Paula, hemos hecho 19. O sea, estábamos como sobregirados, hicimos demasiado. O sea, hicimos muchos diplomas, o sea, trabajamos en una metodología en hospitales, o sea, en sectores donde hay hospitales y todo tipo de estamentos de salud, y donde están los que dirigen los sistemas, en Metropolitano Norte, Sur, Oriente, bueno, Biobío, Magallanes, Reloncaví, el Norte, bueno, miles de partes. Y hemos trabajado en situaciones donde es muy difícil hacer algo porque no le puedes ir a contar cuentos a la gente, porque ya no quieren más cuentos, y tú tienes que hacer algo en la orilla que funcione. Y en todas partes hicimos algo. Porque tú estuve en un lugar donde venía una persona y decía, llegamos a Punta Arenas, el edificio más grande que hay del Cono Sur, un hospital,
Entonces sale una señora de un edificio inmenso y dice, aquí están, aquí están. Nosotros, ¿qué pasó? Entonces dice, y nos mete a una sala, y era un edificio construido entre grandes edificios, uno menor, pero inmenso. Entonces dice, ellos son, ¿quiénes son? Dice, bueno, con ellos hicimos el primer dibujo. Este edificio estaba lleno de laboratorios y cosas, y estaban todos los jóvenes ahí, hombres y mujeres, como mirando. Entonces dicen, era un dibujito que yo hice en un proyecto, era un sueño, 4 años atrás, dijo. Y ahora miren lo que tenemos. Y no sé, una tremenda estructura. Era súper emocionante para nosotros. Nos sentíamos como héroes olvidados que habían renacido, pero no éramos nosotros, éramos todos los que estábamos ahí. Estábamos súper emocionados y ellos también. Entonces, quiero decir, hemos participado en miles de construcciones. Estuvimos acá en la zona de la granja, donde había una especie como de casita hecha casi con palitos, que era una casa de salud. Era como un hospital, pero era salud según el pueblo originario. Y resulta que nos llaman hace 2 años, 3 años, el 18, 2010, para decir, oye, va a haber una presentación en Guatemala, pero viene el embajador, que es tal y tal persona, tienen que ir, y habían construido esta casita, era una tremenda construcción, como una ruca inmensa, y estaba el pueblo mapuche, representantes, con un tremendo juego ahí de presentaciones, y nosotros éramos parte de esto. Y estábamos como, trabajamos ahí en la granja, aquí en Santiago, con personas de esta comunidad que presentaron como, yo lo veía como un palafito en el primer día, no era un palafito, pero era como una casita, y ahora era una tremenda cosa. Salud desde otro, bueno, me acuerdo que le sacamos todas las fotos, saludamos, a mí me tocó el año pasado ir a Niza, en Francia, a presentar estas fotos y esta cosa, y lo presenté como mindfulness relacional. Porque además hicimos mindfulness. Me acuerdo que teníamos a 1000 personas. A propósito de lo que Carola me preguntaron, yo diría que no nos daban mucha onda, no voy a hablar mal para no usar malas palabras, pero se diría de otra manera, pero no nos daban tanta onda, y de repente teníamos 60, 200 personas este sábado, este sábado, este sábado, este sábado, y de repente hicimos la cumbre, que era la reunión que recopilaba este trabajo de indagación apreciativa, que eran los grupos que preparaban una cumbre, y de repente iban 500 personas, 600 personas, según nosotros 700. Bueno, la gente empezó a decir, hay 1000, y llegaron 1000 personas, y cuando llegaron 1000 personas, llegó la televisión, llegaron senadores, llegó todo el mundo, llegó el alcalde, llegó el representante no solo de la parte de alcalde, sino que de todo Santiago, el intendente, bueno, llegó todo el mundo. Bueno, nosotros hablamos creo que 14 minutos. Yo contaba los minutos que nosotros, que hablábamos 3, 4 minutos, 3, 4 minutos. Y de repente, las personas, bueno, las autoridades hablaron como 35, 40 minutos. Nosotros hablábamos un poquito, pero estaba todo el sistema entre de Chile y Santiago y Valparaíso metido ahí, con grandes entrevistas y cuestiones. Bueno, lo filmamos. Está filmado, lo editaron, lo llevamos un pedacito a Francia. Entonces tú partes con un pequeño sueño y mueves el sistema. Un poquito. No digo que esa sea la solución ni el camino, no. Digo que una muestra de que uno puede mover. Entonces creo que hay momentos sociales, históricos, que pueden permitir que estas conversaciones cuajen en procesos, no en estructura. Tiene que haber mucho trabajo mancomunado de personas. Parece que realmente hay nuevas generaciones, también es verdad eso. Pero están todas las generaciones, están todos los discursos del sí mismo en juego, el romántico, el moderno y el posmoderno. Y creo que se puede armar una conversación, no solo un superar. Bueno, sé que estoy pasándome la hora, no quiero abusar de la conversación. Hay al menos 6 generaciones contadas hoy día, contadas en el planeta, que están intentando comunicarse, y que los valores como sociales sobre los cuales están parados, con los que se criaron, son disímiles unos de otros.
Por tanto, como bien decís tú, más que estructuras, procesos. A mi juicio también. Sí, Rosa, por proceso. favor, que quería hacer una consulta. Bueno, Tiene que Jessica abrir. dice, ahí también un movimiento de conciencia personal produce efecto en todas las relaciones, por supuesto. Tiene que abrir su micrófono, estimada, pues lo tiene cerradito. ¿Quién está hablando ahí? Rosa, ahora. Ya, Rosa, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya ahí me lancé el medio speech. No, mi pregunta apuntaba a esto que yo entiendo lo que dice la Carola. Yo intenté, bueno, hice un artículo sobre mindfulness en una universidad e intenté, pienso que la solución o parte de la solución, o sería un lindo camino, integrarlo en la educación. Yo en un colegio de provincia me pasaron un curso pero muy disruptivo y empecé a aplicar mindfulness y me dio excelentes resultados. Debido a la investigación que hice para ese artículo, llegué al plan B que se hace en Gran Bretaña, las aulas felices que se hacen en España, donde hay explicación de mindfulness. Yo creo que para alcanzar eso que quiere la Carola, cómo miramos los problemas grandes, los macro problemas, si no sabemos comunicarnos, si no sabemos escuchar. Yo he estado muy atenta también a lo que dice, por ejemplo, las nuevas intenciones que, por ejemplo, que tiene Adela Cortina con la ética cordial, la ética del cuidado, que tiene mucha relación con esto también, y que uno va juntando todos estos saberes que nosotros hemos ido captando en el tiempo, y tienen que ver con las relaciones, con la interacción. ¿Cómo bajamos esto? Que no nos quedemos solamente, yo soy clínica, pero estoy haciendo un magíster en educación porque me interesa